Problema de tiro oblicuo. Nos dice que un pequeño carro se lanza por una rampa con una velocidad inicial conocida, pero con un ángulo desconocido y que llega a una distancia de 1 metro. Deberemos de hallar el ángulo. Por lo tanto, hacemos un esquema. Velocidad inicial, llamamos V0, 3,8, ángulo desconocido lo llamo alfa, y el punto que conocemos en donde cae es el punto a 1 metro de distancia, por lo tanto 1 para la X, 0 para la Y. La trayectoria será una trayectoria parabólica que nos lleve hasta ese punto. Pongo las ecuaciones de posición para un cuerpo lanzado desde el origen. La X tiene que ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo y por el tiempo. Mientras que la Y debe ser velocidad inicial por el seno del ángulo, por el tiempo, más 1/2 de menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Pongo los datos numéricos del problema. X igual, la velocidad 3,8 por el coseno del ángulo desconocido y por el tiempo. La Y, velocidad 3,8, seno del ángulo desconocido, por el tiempo hago ya esta operación, menos 4,9 tiempo al cuadrado. Vamos a poner las condiciones de que está en este punto, en el 1 y en el 0, por lo tanto, en la X pondremos 1. 3,8 coseno del ángulo por tiempo debe ser 1. Y 3,8 por el seno del ángulo por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, ¿cuánto tiene que ser? 0. Para que sean las coordenadas del punto donde cae. Voy a resolver este sistema. Despejo el tiempo de la primera ecuación. Por lo tanto será 1 dividido lo que multiplica el t, que es 3,8 por coseno del ángulo. Lo voy a sustituir en la segunda ecuación. Ponemos 3,8 seno del ángulo. Y ahora en lugar de poner t, pongo por y ponemos este resultado que nos ha salido de despejar. Seguimos con la ecuación, luego viene menos 4,9 y ahora t al cuadrado. Ponemos eso mismo, pero al cuadrado. El 1 al cuadrado es 1 y en el denominador 3,8 al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa. Y eso debe ser igual a 0. ¿Qué me encuentro en la ecuación? Tengo senos y cosenos. Pero lo que voy a hacer primero es simplificar. Esto ya sabemos que se multiplica numeradores con numeradores, denominadores con denominadores, o sea que me queda una fracción donde me queda arriba el seno y abajo el coseno. Seno de alfa entre coseno de alfa. Aquí, esta operación la puedo hacer con la calculadora. Hago 4,9 dividido entre 3,8 cuadrado y eso me sale exactamente 0,339. Pues pongo menos 0,339 y tengo que dividirlo entre el coseno al cuadrado de alfa. Y todo esto es igual a 0. Bueno, al tener seno y coseno, tengo que utilizar una fórmula trigonométrica que tenemos que saber y que dice que 1 entre el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Por otra parte, también tenemos que saber que el seno de alfa
entre el coseno de alfa es la tangente. Por lo tanto, lo podremos poner todo en función de la tangente. ¿Por qué? Pues porque este primer sumando podemos poner directamente tangente de alfa menos, y este otro pues tendremos, como eso es, voy a hacerlo aquí para que lo entendáis, 339 por 1 entre coseno de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Pues ahora vamos a sustituir esto por la fórmula que hemos explicado aquí, ¿no? Así que ya lo escribo. Tangente de alfa menos 0,339, ya en lugar de esto pongo un paréntesis y aquí pongo 1 más tangente al cuadrado de alfa. Y esto es una ecuación de segundo grado donde la incógnita es la tangente. Primero tengo que deshacer el paréntesis multiplicando lo que está fuera por lo que está dentro. Tangente de alfa menos 0,339 por 1 es 0,339 y luego menos por tangente cuadrado de alfa, pues menos 0,339 tangente cuadrado de alfa igual a 0. Voy a ordenarlo. Primero pongo el término cuadrático, 0,339 tangente cuadrado de alfa, luego el término sin cuadrado más tangente de alfa, luego el término independiente 0,339 igual a 0. Como tengo dos negativos y uno positivo, para aplicar la fórmula es más cómodo tener lo máximo de positivo, así que puedo poner en la ecuación todos los signos. Como el segundo miembro es 0, pues puedo poner el primero positivo. Eso no cambia el resultado, ¿eh? Es por la comodidad de aplicar la fórmula. Primero era negativo, le pongo positivo, segundo positivo pues lo pongo negativo, y el tercero era negativo, pues lo pongo positivo. Y ahora voy a aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado aquí. Y lo que obtendremos será la tangente de alfa. O sea, la incógnita es tangente de alfa igual. Aplico la fórmula. Coeficiente de la tangente, o sea, del término sin cuadrado, cambiado de signo, 1. Más menos la raíz cuadrada. De ese mismo 1 al cuadrado. Como es negativo, pero como está al cuadrado, 1. Menos 4 por 1, que es 0,339. Y por el otro término 0,339. Esto le llamamos 4AC. Esta fórmula la habréis hecho muchas veces. Y en el denominador 2 por 0,339. Esto es positivo, ¿eh? No nos equivoquemos. Bien, pues haciendo cuentas, obtenemos para la tangente de alfa dos valores. Tenemos esto es 1 más esa raíz cuadrada, me queda 0,735, 0,735 dividido entre, y esto me queda 0,678. Esto es una solución, pero hay otra, que es lo mismo pero negativo, ¿no? La primera me da 2,55 y la segunda me da 0,390. Eso significa que hay dos ángulos donde se puede decir tangente de alfa igual 2,55 con
la calculadora, sacamos alfa, ángulo cuya tangente es 2,55 y obtengo un ángulo de 68,58 grados. Significa que lanzándolo con ese ángulo llegaría al punto 1,0. Pero la otra respuesta también es válida, porque si sale 0,390, lo mismo con una calculadora, hacemos el inverso de la tangente, arco cuya tangente vale 0,390 y obtengo un ángulo de 21,34. Eso significa que lanzándolo cualquiera de estos dos ángulos, habrá una trayectoria tal que me llegue al mismo punto, con el ángulo grande o con el ángulo pequeño, con la misma velocidad inicial, con dos ángulos diferentes, que son estos, llegaremos al punto